Buena gente, bienvenidos a un nuevo video de YouTube. En el día de hoy vamos a hablar de cómo resignificar tu pasado, ¿bien? ¿Qué sentido le terminamos dando a la vida? No te voy a decir mi sentido, no te voy a decir que la vida tiene un sentido, ¿sí? No va a ir de eso, sino que vos le encuentres un sentido a tu vida, el que te sirva a vos y te funcione. Bien, y para eso quiero contar, al final lo quiero explicar a través de mi experiencia, cómo fue que yo lo hice. Y para eso les voy a contar un poco de qué fue de mí. Bien, yo ya he contado parte de mi historia, pero bueno, viene al caso. Entonces, yo siempre fui un chico mentalmente, con una estructura mental muy débil, muy débil. Me costaba muchísimo relacionarme, me costaba muchísimo expresar amor, me costaba muchísimo expresarme. Nunca les puedo decir te amo a mi familia, a mis padres. Lo hice hace relativamente poco, ahora hace 2 años, 1 año y medio. Entonces, a mí todo eso siempre me costó un montón. Bien, yo lo describía como que era una muralla que me impedía ir con el resto de las personas, ¿no? Que yo la quería tirar abajo, pero no podía, no sabía cómo. Bien, es eso que me retenía a mí, que retenía a mi niño, que lo tenía enjaulado, encerrado. Y bueno, siempre me costó esto muchísimo cuando otros soñaban con autos, con casas, con sueños grandes. Yo al final siempre fantaseaba con que era un superhéroe, pero ¿por qué? Porque todos me reconocían como wow y todos como que me prestaban atención, ¿no? Que era lo que a mí, lo que yo no podía lograr en los demás, que me mirasen, bien, que me escuchasen. Yo quería ser atendido realmente. Esas eran mis fantasías, básicamente. Y bueno, ese tema siempre lo sufrí muchísimo y nunca le pude encontrar mi sentido a la vida. No entendía el porqué de la vida. Siempre viví sin ningún tipo de sentido, de propósito y siempre viví queriéndolo encontrar, ¿no? Yo tenía ya 10 años y no entendía el porqué. El porqué al final, porque siempre fui a analizar muchísimo todo y el porqué esto para esto y aquello. Y al final mi resultado era, al final me voy a morir, o sea, ¿para qué voy a sufrir? ¿No? Digamos, a sacrificar todo lo que es en vida, porque yo sabía que había sufrimiento, porque lo ves en tus padres, lo ves en tus amigos, lo ves a cualquier lado que vas, ves a personas que capaz están como sufriendo, o sea, pasando un mal momento, que es de lo más normal. Ahora, yo entendía, o sea, ¿para qué voy a vivir todo eso si al final me voy a terminar muriendo? Y eso siempre me tuvo como muy vacío, ¿bien? Mis vacíos siempre fueron muy grandes. Bueno, me fui a buscar un vasito de agua y entonces eso, mis vacíos siempre fueron muy grandes, ¿sí? Yo a los 17 años tuve un coma alcohólico, ¿sí? Porque le escapaba a mi vida en ese momento con drogas, alcohol y fiesta, terriblemente. Esa noche mezclé de todo y bueno, terminé hospitalizado, con suero, internado toda la noche. Me desperté recién, o sea, me dieron el alta recién al mediodía del día siguiente. Y bueno, nada, continué con mi vida. En ese mismo año, a finales de año, terminé hablando, o sea, me senté con mi papá y le dije, pa, dame un sentido, dame algo, explícame el porqué de algo, porque lo necesito, así no puedo seguir. O sea, literalmente le dije, no encuentro por qué seguir, no tengo el porqué. Bueno, tuvimos una charla que al final, bueno, no viene al caso, pues lo voy a contar. Pero yo me sentí un poco más tranquilo por haberle contado eso, haberme liberado de eso. Y seguí normal con mi vida, ¿sí? O sea, seguía igual yo, pero bueno, tranquilo porque ya se lo había contado, ¿no? Y más adelante yo siempre tuve dos enfermedades autoinmunes, que eran las alergias y el asma bronquial, que siempre me molestaron muchísimo. O sea, siempre me sentí muy externo a todo el mundo por tener esas cosas, sentía que eran mi castigo. De hecho, me castigaba cuando las tenía, pensaba que era mi castigo, que las merecía. Esa era mi estructura mental, bien, muy débil, que no merecía nada, que lo tenía todo por perder, etc. Y bueno, unos años después desarrollé otra enfermedad autoinmune por la ansiedad y el estrés de mi trabajo, que era camarero, que es la deshidrosis, ¿bien? Me acuerdo, les pongo acá un pantallazo de lo que es con esa enfermedad en mis manos. O sea,
las tenía reventadas por rascarme, todas cortadas, lastimadas. Perdí las huellas digitales de ambas manos, después las fui recuperando, ¿no? Pero de momento, o sea, en ese momento no tenía ni huella digital, para que se den una idea. Y fueron 2 años de muchísimo realmente sufrimiento y agonía, porque encima yo me daba muchísima vergüenza, me daba miedo mostrar mis manos, o sea, a ese nivel estaba todo tajeado, todo feo, no podía estar con chicas, con mujeres porque me daba miedo, de vergüenza. O sea, yo tocaba con eso y te desgarraba un brazo, básicamente. Bien. Entonces sentí muchísimo sufrimiento y sentía era mi castigo. Y en ese tiempo evité mi vida de una manera, o sea, yo me drogaba a la mañana, antes de entrar al trabajo, durante el trabajo, me drogaba cuando salía, a la tarde, a la noche y antes de ir a acostarme, bien, antes de dormirme. Entonces era un constante escape, era constantemente escaparle a eso porque ya no... Yo he llorado literalmente viendo mis manos. O sea, me preguntaba el por qué me pasaba esto, ¿no? ¿Por qué yo merecía tener las manos así? O sea, era realmente una cosa insana que ya, o sea, me dolían del frío nada más. Eran todas heridas a carne abierta, literalmente, con lo que yo después tenía que ir a trabajar con alcohol, con trapos sucios, agarrar platos sucios de gente, a veces los demás comían pescado y ese jugo me entraba capaz en la piel y yo, como soy alérgico al pescado, ¡pum! Se me inflaba la mano como un globo y yo sentía cada palpitación en la mano. Era un sufrimiento constante, esos 2 años fueron de muchísima agonía, pero a la vez escape. O sea, yo lo único que esperaba era salir del trabajo para acostarme, televisión, droga, si pasaba por un kiosco ya me compraba mi latita de cerveza para la tarde, para la noche, y al día siguiente lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Así estuve durante muchísimo tiempo, escapándole a todo, yéndome de fiestas, con muchas drogas, porque no podía tolerar ese presente, no podía tolerar el pensar de que eso iba a ser mi vida ahora. Y bueno, ahora viene el cómo resignifiqué todo esto, qué hice, ¿no? Ese fue mi punto más bajo cuando yo ya desarrollé mi tercera enfermedad autoinmune, que fue esta, la dishidrasis, que ese fue la gota que rebalsó el vaso, ¿bien? Si bien el asma bronquial y las alergias siempre me hincharon y me hincharon y me hincharon, eso fue la gota que rebalsó el vaso y yo ya no podía tolerar más en mi vida, ya no podía tolerar más. Me dolía el pecho de angustias, tristezas, ya les digo, de verme las manos yo a veces lloraba, muchas veces lloraba, porque no lo toleraba, no podía verme así. Sin embargo, tampoco podía evitar estar así, porque era esa ansiedad, esas voces, a la vez que sentía ese vacío y me agarró todo junto, no lo pude tolerar. Entonces lo evitaba a toda costa. Ese fue mi, no sé si, o sea, peor momento en cuanto a salud, ¿sí? Porque, o sea, lo peor que me pasó fue ese coma a los 17 años, pero sí fue mi peor momento de soledad, de aislarme, porque no podía ya conectar con nadie, ya estaba desahuciado, no entendía el porqué, ¿bien? ¿Y qué hice con todo esto? Un día ya me harté y dije, esto lo tengo que solucionar. Renuncié a mi trabajo de camarero, dije, esto ya no va más, claramente no va más. Yo he trabajado hasta 16 horas diarias y no es recomendable, pero bueno, lo necesitaba en ese momento hacer, así que lo he hecho, ¿no? Renuncié a eso y me aislé como un soldado y me puse a trabajar en mi mente, ¿bien? Y ahora, ¿qué es resignificar? ¿Qué es darle el sentido a tu vida? ¿Cómo resignificás todo lo que te pasó? Todo, me pasó esto, aquello, lo otro, etcétera, te pasó de todo, ¿no? ¿Qué buen sentido le podemos dar ahora en tu presente? Bueno, yo te voy a decir con lo que yo hice con mi pasado, ¿bien? Todo lo que a mí me había pasado, todo lo que yo había sentido, todo, digamos, esa soledad que yo sentí, todo ese sufrimiento, esos vacíos, esa angustia, esa tristeza, esa ira,
a la vez estaba muy enojado conmigo por sentir todo eso. Porque digo, este es mi castigo y me enojaba porque me había tocado eso. Ansiedad, estrés, de todas las emociones, básicamente. Y en una cantidad muy concentrada. Bien. Entonces, ¿qué sentido le di? Dije, a ver, ¿qué es lo que me termina al final atormentando? Fui un poquito más allá de simplemente la ansiedad de los vacíos. ¿Qué es al final lo que me genera todo eso? La mente. Bien. ¿Y qué hice? Al final, todo lo que yo había pasado era lo que marcaba mi debilidad. Era lo que marcaba un punto en el que yo debía trabajar. Me estaba mostrando un dolor. Esas manos, todas cortadas y rotas, que hoy miren gracias a Dios cómo están. Bueno, estos son callos de calistenia, no va a eso, pero o sea, esto lo tenía todo cortado, no tenía ni huellas digitales. Es increíble. Pero bueno, ¿qué hice yo? Bien, me puse a trabajar, esa ansiedad, esas manos cortadas al final me mostraban que yo estaba evitando trabajar claramente algo en mí, algo que me pasaba. ¿Ok? ¿Y qué hice? Toda esa ansiedad al final resultaba ser la falta de confianza, toda la expectativa que yo ponía en todo. Yo esperaba demasiado de todo el mundo. Ese era un gran problema en mí, entonces esa ansiedad me mostraba todo eso. Yo nunca había trabajado en mí, no confiaba en mí, no tenía absoluta confianza. Yo siempre me validé con la opinión externa. Si el otro me decía bien, me alegraba, si el otro me decía mal, me enojaba, me angustiaba. Entonces, bueno, me dediqué a trabajar en mí. Empecé a entrenar, empecé a comer mejor, empecé a estudiarme, empecé a analizarme, empecé a ver más allá de realmente la cortina que es la emoción. Porque la emoción es solo una cortina. Si vos la corres, hay algo detrás de eso. Están picando los mosquitos, terrible. Pero siempre hay algo detrás de esas emociones. Vos tenés que descubrir qué es lo que yo hice. Entonces, ¿cómo resignificás tu pasado? ¿Qué sentido le das? Y te voy a decir, al final la vida no tiene un sentido. Deja de buscarle ese sentido, deja de buscar un mayor sentido que simplemente el existir, el vivir. Es para algunos muy desilusionante el ver eso, y a mí me desilusionó mucho cuando lo entendí. Cuando realmente me senté conmigo, me miré en ese vacío y al final no había nada más que realmente al final vacío, me desilusioné, pero en ese vacío también me encontré. En ese vacío encontrás muchas cosas, ojo. En ese vacío hay demasiado, ¿no? Entonces es como la película de Kung Fu Panda, no sé si la vieron. El sentido de la vida es esto, cuando abre el rollo del dragón para ver la fórmula, la receta mágica de lo que era la vida, no sé, no me acuerdo ahora bien qué buscaba, y no ve nada, se ve a él. ¿Por qué? Porque el sentido se lo das vos al final. Vos le das el sentido a tu vida para que tenga un sentido. ¿Bien? ¿Y por qué te digo esto? Porque yo pensé muchísimo tiempo en dejar de existir, ¿no? De ya no vivir. No pensé exactamente en cómo matarme, ¿no? Pero sí pensaba en mi no existencia, para decírtelo de una manera suave, ¿no? Ahora, nunca tampoco pensé en cómo quitarme la vida, pero sí me imaginé una no existencia. Y al final no tiene un sentido en sí la vida, simplemente es el existir. Ahora, yo te digo, pensá en tu no existencia, ¿te animás a realmente dejar de existir? No, ¿no? Porque por algo estás acá. Entonces, ya que estás acá, dale un sentido que te signifique a vos. ¿Por qué vas a sufrir lo que tenés acá? Porque irte ya no te vas a ir, si no ya te hubieses ido. Pero estás acá. Entonces, ¿qué vas a hacer con lo que hoy tenés acá? Dejemos ¿no? Deja de sufrir el presente tanto y empezá a vivirlo. Si ya lo vas a vivir, ya estás en el presente. Empezá a vivir el puto presente. No te vayas al pasado, no te aferres a un pasado, porque igualmente vas a estar viviendo.
Si tu mente está en el pasado o en el futuro, a la vida no le importa, porque la vida es presente. Entonces deja eso de lado y empezá a conectar hoy con tu presente, empezá a darle un sentido a tu vida. Y ese sentido se lo encontrás vos, se lo das vos. ¿A través de qué? De conocerte. Pero si no te animás a conocerte, tampoco vas a poder darle un sentido que a vos te guste, porque no sabés ni lo que querés al final, no te conocés. Yo me conocí en todas mis mierdas, en todos mis vacíos. Fui a cada vacío, fui a cada ansiedad, a cada oleada de mi cabeza, fui a cada miedo, a cada rincón, a conocerme, a reencontrarme conmigo. Porque en esos vacíos es donde vos de verdad te conocés. Todos nos conocemos de fiesta, con drogas, todos tenemos confianza con alcohol. Bien, todos somos todo de acá para afuera. Pero acá para adentro no se conoce nadie. Nadie se anima a meterse en su interior para ver quién es, para descubrir quién realmente sos, que es lo más importante. Esa es la única manera de darle un sentido a todo tu pasado. Te haya pasado lo que te pasó. Al final, vos, todo lo que te pasó fue perfecto para que hoy seas más fuerte. Porque sí, mis vacíos son gigantes. Tengo vacíos muy grandes. Y nada de eso deja de existir. Bien, los vacíos no se van, la ansiedad no se va, los miedos no desaparecen. Solo que son distintos. Bien, son miedos distintos, son vacíos distintos, son ansiedades por distintas cosas. Todo es distinto, te sentís mal por otras cosas que antes te sentías mal por esto, lo solucionaste, pero ahora te sentís mal por aquello. Eso va a seguir pasando. Bien, pero una persona que ya es más consciente de quién es, ¿qué pasa? Que del total del tiempo, del 100% del tiempo, el 90% es bueno y el 10% es malo. Entonces haces... Bien, y vas escalando en la vida. Ahora, si vos de ese 100%, el 90% lo estás pasando mal, es muy angustiante, porque estás en caída. No te terminás de recuperar y caes, y caes, y caes, y vivís con vacíos. Ahora, esos vacíos tampoco van a desaparecer en ningún momento. Siempre va a haber algo por lo que te sientas mejor o peor. Ahora, ¿qué sentido le das vos? ¿Cómo lo resignificás? Es muy distinto. Mis ansiedades no son las mismas que las de antes. Mis vacíos no son los mismos que los de antes. Ahora, cuando me enojo, cuando quiero juzgar o culpar, enseguida meto conciencia, meto entendimiento, meto amor ahí y enseguida salgo de esa emoción. ¿Por qué? Porque la entiendo. La entiendo en qué trabajar, me hago responsable y salgo para adelante, salgo para arriba. No me quedo en esa emoción. No me quedo en un pasado. Ahora, perfecto. ¿Cómo resignifiqué yo todo esto? ¿Qué sentido le di? Bueno, dije, ok, yo tengo estos vacíos que son enormes. Entonces yo tengo que ser el triple, tengo que ser por lo menos el doble que mis vacíos para salir adelante, para darle un sentido. Mi existencia tiene que ser mayor aún que todos esos vacíos que yo tenía. Tenía que ser mayor aún a todas esas angustias, tristezas, todas esas enojos, toda esa ansiedad. Yo tenía que ser mayor a todo eso. Me convertí en una persona que sea muchísimo mejor, más superior que todo lo que me pasaba. Entonces la vida te pone un obstáculo, vos tenés que convertirte en el doble. Eso es darle un mejor sentido a tu pasado. Es no quedarte en la emoción. Fui más allá, me conocí en esos vacíos gigantes que tenía. Fui y me conocí más que nunca. Fui y me conocí más que todos. Fui a cada ansiedad, fui a cada miedo, fui a cada angustia, fui a cada puta emoción a conocerme más que nadie. Me senté ahí con mis emociones, me miré a la cara y dije, ok, es esto, bueno, tengo que hacer esto, esto y esto. Si vos mirás tus emociones con responsabilidad, no hay nada que te pare. No hay literalmente nada, porque ahí te vas a conocer vos y a partir de ahí le das el sentido que ahora tu vida necesita. Tu vida no va a tener un sentido. Tu vida va siendo el sentido que vos le vayas dando de acuerdo a qué momento de la vida estás pasando. Eso es así, no hay más. No hay un sentido, no es mi sentido, no es tu sentido.
es lo que vos elegís darle en ese momento a la vida. Cómo elegís verla. ¿Qué elegís hacer en ese momento con tu vida? ¿Sí? No hay más que eso. Entonces yo fui, me miré a la cara, cuando tenía toda esa ansiedad, estaba en mi momento más bajo, preguntándome 1000 veces el porqué de todo, y descubrí todo esto, o sea, me fui dando cuenta, y es un trabajo constante, nada de esto desaparece. Tus miedos no desaparecen, solo que son distintos. Así como los obstáculos van siendo distintos, vos tenés que ir moviéndote con todo eso también, dándole distinto sentido a tu vida de acuerdo al momento en la vida en que te encuentres vos. Hoy para vos tiene un sentido, mañana capaz creces vos y le das otro sentido que te conviene más en ese momento. No tiene un sentido, no le busques esa unificación a la vida, porque no la tiene. La vida al final no es más que existencia y muerte al final. No hay más que eso. Oh, muerte, sí, hay muerte al final. Ahora, ¿qué haces con todo lo que te depara ahora la vida? ¿Qué vas a hacer con todo eso? ¿Te vas a quedar sentado sufriendo? Igual vas a tener que vivir. ¿Por qué no esa parte, todo ese proceso que llamamos vida, no es disfrutarlo, es estar en paz con vos? El disfrute después viene solo, viene a partir de la paz, pero yo no te prometo disfrute, te prometo estar en paz. ¿Ok? Porque no todo es disfrute. Vos me ves a mí, pero hoy en día mismo hay veces que yo estoy mal, hoy estoy triste, pero estoy acá grabando el video. Hay veces que me despierto y estoy como más enojado, como... Hay momentos en los que vas a estar mal. Ahora, ¿qué sentido le vas a dar a la vida en ese momento? ¿Cómo resignificás eso que te está pasando? ¿Qué es lo que haces con vos cuando eso te pasa? ¿Vas a estar en paz o te vas a aferrar a esa emoción? No, yo estoy en paz. Entonces, yo cuando sigo sintiendo algún tipo de vacío o cierta ansiedad, ciertos miedos, ciertas angustias o enojos, digo, ok, ¿qué me quiere mostrar esta emoción? La dejo que pase, que me muestre lo que me quiere mostrar, me hago responsable de eso, porque al final sos el único responsable, si tu emoción es tuya y te pertenece a vos. El que te puede haber hecho lo que quieras, pero la emoción te pertenece a vos, a nadie más. Entonces, hacete responsable por eso, trabajalo, resignificalo y dale un sentido ahora a tu vida para poder continuar con eso. Bien, ese es el video, gente, un poco más de mi historia y cómo fue que yo le di el sentido que necesité darle en ese momento a todo esto. Y bueno, espero que les haya gustado el video y nos estamos viendo en próximos videos. Un saludo.